Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El rey David sufrió mucho. Fue perseguido con frecuencia por enemigos. Y solo porque era el rey David y vivía en un palacio, ocupando esa posición prestigiosa, y probablemente era un individuo muy rico, uno podría pensar que él tuvo una buena vida, pero David tuvo una vida muy difícil. Fue traicionado, fue perseguido, tuvo muchos enemigos y cargó con una responsabilidad impresionante en su vida. Pero ¿sabes qué hacía David continuamente? Él confiaba en Dios. Cuando tenía problemas, y como dije, tuvo muchos problemas, él se volvía a Dios. Aún con todos esos problemas, esas situaciones difíciles, oye esto con cuidado, él no dejó que eso lo apartara de los objetivos y los propósitos de Dios. David mantuvo su compromiso en todo tiempo con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en una posición similar, sirviendo a Dios, queriendo hacer su voluntad, queriendo cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer, podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros y que Él se moverá en nuestras circunstancias. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 55. Libro de los Salmos en el Salmo 55. Como les mencioné, David tiene problemas, está lleno de estrés, ansiedad, siente una enorme carga sobre él y es muy particular. Veremos que no se trata de un enemigo normal. Tiene un enemigo desde adentro. Y esto marca una gran diferencia para David. Hablaremos más de eso cuando el texto se mueva en esa dirección. Pero comencemos. Salmo 55, iniciando en el versículo 1. En la Biblia hebrea, como siempre, si hay una inscripción, ese es el primer verso. Así que habrá una diferencia de un verso entre lo que yo lea y lo que tú lees en tu Biblia. Los números de los versos serán distintos, pero son las mismas palabras. Comencemos. Dice aquí, al músico principal o al director de la orquesta, al que está adorando a Dios y dirigiendo a otros en esa adoración a Dios con este salmo. Y vemos la frase bin ginot. Algunos traducen esto como un instrumento de cuerda. Es un término que se refiere a una melodía, una tonada. Así que podría estar refiriéndose a esa tonada que se toca en un instrumento, al instrumento mismo o a la melodía. Y luego tenemos el tipo de salmo, maskil, que es un salmo que revela, que nos enseña a ser sabios, a ser personas inteligentes en las cosas de Dios, para que podamos tener éxito. Y de nuevo, estamos hablando de éxito, no como el mundo lo entiende, sino llevando a cabo fielmente los objetivos de Dios. Es un maskil de David. Leemos en el siguiente verso 2 en hebreo, 1 en otros idiomas. Escucha. Hay unas cuantas palabras en hebreo que significan escuchar u oír. Esta es la que se refiere a hablar al oído de alguien. Hacer que te oigan porque estás hablando directamente al oído de esa persona. Implica cercanía, intimidad, y el propósito es justamente ese, acercarse, ser íntimo con la persona.
Dios es aquel con quien David está hablando, y él quiere estar cerca de Dios, quiere experimentar la intimidad de Dios en su vida. Por tanto, dice aquí, escucha, oh Dios. Y la siguiente palabra es mi oración. Eso lo entendemos como escucha, oh Dios, mi oración. Luego dice, y no ignores, y el siguiente término es mi súplica. Esta es una palabra significativa porque súplica en hebreo se deriva de un término que se relaciona con hallar favor. Y también se relaciona con el concepto de gracia. He dicho muchas veces que la gracia de Dios se mueve en nuestra vida, es multifacética, y su propósito es que la voluntad de Dios se cumpla en ti y a través de ti. Así que David está diciendo, Dios, no ignores el hecho de que quiero servirte. David está rodeado de dificultades, turbulencias, problemas, pero eso no ha cambiado su deseo de servir a Dios. Y es maravilloso poder decir algo como esto de forma sincera delante de Dios. Aún en medio de dificultades, Dios, a pesar de estas cosas, y quizás por causa de este deseo de servirte, esto es lo que está pasando en mi vida. Luego dice en el verso siguiente, es el mismo concepto pero con otra palabra para oír o escuchar. Dice, escúchame y atiéndeme. Y esta palabra para atender tiene que ver con una respuesta. Él quiere que Dios responda, que se mueva, que participe en lo que David está pasando, de una manera que lo libre para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, arid. Según algunos comentaristas, arid se refiere a inquietud. David se encuentra en un estado de inquietud. No está en paz. El enemigo está logrando inquietarlo. Esta palabra para inquieto también puede entenderse como alguien que anda vagando, así como caminando sin rumbo. Y aquí el enfoque, si miras la siguiente palabra, está en su modo de hablar, en su conversación con Dios. Y lo que está diciendo es, mi conversación quizás no sea ordenada, y así es como debemos interpretarlo. Si alguna vez has visto a una persona intentando llamar para pedir ayuda a la policía o a una ambulancia, o porque hay un incendio, y llaman al número de emergencia, muchas veces resulta muy difícil entenderles. Hablan de forma incoherente. ¿Por qué? Por la presión, por la ansiedad, por la situación. Esto es lo que la Escritura nos está revelando sobre David. No está hablando desde un estado mental ordenado ni de forma concisa o precisa. David dice, mi modo de hablar está desorientado. Y la última palabra que vemos en este verso es una palabra que significa hacer ruido. Usualmente el ruido es molesto, no es agradable. Así que David está diciendo, quizás estoy haciendo un ruido que es molesto para ti, oh Dios, pero esta es mi situación. La situación en la que David está, y veremos esto de forma muy clara, lo tiene bajo estrés. Él está bajo presión. ¿Por qué lo sé? Mira el siguiente verso. A causa del sonido del enemigo. David tiene un enemigo, y ese enemigo lo está persiguiendo, está afligiendo a David. Y dice, por causa de la presión, esto puede entenderse mejor como la presión de la maldad. David está sintiendo presión por parte del enemigo. Tiene un enemigo. Ese enemigo se está comportando de forma malvada y esto pone a David bajo estrés. Esto es lo que el texto está revelando. Continúa diciendo, porque han puesto sobre mí iniquidad. Esto puede indicar que ellos están acusando a David, diciéndole a otros públicamente que David no se está comportando debidamente. Obviamente es una mentira, pero David dice, están poniendo sobre mí iniquidad, y en enojo
Y aquí está la motivación de ellos. Dice, ellos me odian. Este término para odiar lo encontramos en otra parte del texto bíblico donde dice que Esaú odiaba a Jacob. Esaú odiaba a Jacob. Él quería matar a Jacob. Vemos eso en el texto. Él dijo, esperaré hasta que mi padre muera. Es decir, hasta que Isaac muriera, pero voy a matar a Jacob. Esa es la misma palabra que se usa allí, en ese contexto, para odiar. Así que no es solamente que ellos sienten odio. Puede que alguien no te agrade, pero no por eso quieres que sufra daño esa persona. No quieres que esa persona se muera. Simplemente no te agrada la persona. Bueno, en este caso, en lugar de orar por el enemigo, esta persona odia, aborrece a David y esta persona quiere verlo muerto. Verso 5 en hebreo, 4 en español. Mi corazón, dice aquí, se estremece dentro de mí y terror o miedo de muerte ha caído, y este miedo de muerte ha caído, dice aquí, sobre mí. Así que lo que David siente es algo muy legítimo. No lo está inventando, no es que él esté viendo cosas que no son verdad. Tiene un enemigo y ese enemigo lo ha calumniado. Ese enemigo quiere verlo morir. Ese enemigo lo odia y ese enemigo ha puesto sobre él, dice aquí, el terror, y está en plural, terrores de muerte han caído sobre mí. Versículo 6. Miedo y temblor han venido sobre mí. Y luego está otra palabra para terror, y dice, y terror me ha cubierto. Así que David, creo que de una manera muy clara, está derramando su corazón, diciéndole a Dios, Dios, estoy lleno de miedo, siento terror, creo que me van a matar, no podré completar lo que tú quieres que yo haga, y no tengo a nadie más a quien acudir. David está acudiendo a Dios en una situación desesperada. Miedo y temblor han entrado en él. Y terror lo ha rodeado o lo ha cubierto. Pero mira el siguiente verso. Verso 7 en hebreo y 6 en español. Yo diré. David está buscando ayuda. Y esto es lo más importante en este verso. Debido a que David está en una relación de pacto con Dios, él puede tener una expectativa de que Dios no lo abandonará, de que Dios no lo va a desamparar, de que Dios va a actuar. Él responderá, él se moverá en las circunstancias de David. Dice, yo diré, ¿quién me diese? Y la palabra aquí que sigue es haber, que es un sinónimo de alas. Esta frase, yo diré, podríamos traducirla mejor debido a esta letra vav al principio como yo he dicho. Esto habla simplemente de consistencia. Esto no es una excepción. Así es como David responde. He dicho, ¿quién me diese alas? Y esto es un instrumento de liberación, algo que permite salir de esa situación. Así que él quiere alas porque como una paloma, yo volaría y moraría. Y esto significa morar en un lugar seguro, morar en un lugar donde el enemigo no puede llegar. Así que esto es lo que David está orando. Mira ahora el verso 8 en hebreo, 7 en español. He aquí, me he ido lejos o me apartaré. Y luego está una palabra que tiene que ver con deambular. David dice, por causa de esta situación he vagado muy lejos de lo que es habitual, de donde David vive, de donde David sirve. Todo esto lo ha empujado lejos.
Y otra vez se expresa ese grado de desorden en su vida. Dice, yo moraré. A pesar de esto dice, yo moraré. Esta es la palabra para alojarse. Es de donde se deriva la palabra en hebreo moderno para un hotel. Yo me alojaré en el desierto. Es la palabra hebrea midbar. Y luego dice Selah, una palabra de énfasis. Esto es lo que David estaba diciendo. Estoy lleno de estrés, ansiedad, presión. Ni siquiera puedo formar una oración coherente en mis palabras. Me han hecho a un lado. Estoy vagando. Pero hay una gran declaración y dice, me alojaré en el desierto, Bamidbar. Y sabemos bíblicamente que esta palabra para desierto en hebreo, midbar, está relacionada con la confianza en Dios, con depender de Dios y apoyarse en Dios. Así que David está diciendo, mi vida ahora mismo es un desastre por causa de los ataques del enemigo. Pero a pesar de todo, yo me alojaré. Me han empujado a un lado, me han echado lejos, no estoy viendo las cosas correctamente, estoy bajo esta amenaza, lleno de presión, pero voy a hacer algo. Y lo enfatiza. Dice, me alojaré y me pondré, y la intención es en un estado de dependencia de Dios. Dice, me apresuraré a mi refugio. Esta palabra para refugio, y literalmente dice un refugio para mí. Esta palabra significa escapar. Así que él va al lugar de su escape. Lo que esto nos muestra es que David espera que haya liberación, que Dios se moverá para que David pueda, ciertamente, llegar a donde necesita estar, donde estará seguro y donde podrá continuar sirviendo a Dios. Y luego dice, hablando de huir, él quiere escapar de este viento. Y luego hay dos palabras diferentes para tormenta o tempestad. Una fuerte tormenta por la que David está pasando en su vida. Él quiere ser librado de todo eso. Y luego dice en el siguiente verso, una palabra que significa tragar. En muchas Biblias la traducen como destruir. Eso está bien, esa es la intención, pero literalmente esta palabra significa tragar o devorar. Él dice, devora, oh Señor. Y luego tenemos una frase que significa lengua dividida. La división es un presagio de destrucción. Lo que David está diciendo aquí, la mayoría de los eruditos lo interpreta como aquellos que están atacando a David tienen un habla dividida, o sea que lo están atacando de varias maneras, diciendo diferentes calumnias contra él. Y dice, devora a esos individuos, oh Señor, porque he visto jamás, es decir, violencia ejercida por gusto y conflicto en la ciudad. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿a qué ciudad se refiere? Aquí estamos hablando del rey David, y David quería traer orden, el orden de Dios, sus estándares de justicia, pureza, santidad a la ciudad de Jerusalén. Uno podría pensar, y de hecho mientras estudiaba esta escritura, en las primeras lecturas que hice de este pasaje, pensé que era la capital de los enemigos de David. Y David dice estas cosas en el sentido de que, por causa de su violencia, por causa del conflicto entre individuos, esta ciudad está lista para el juicio. Es decir, así como cuando uno ve una fruta y sabe que está lista para ser recogida y comérsela, esta ciudad está lista para que caiga el juicio de Dios sobre ella. Pero hay un problema con esa interpretación, porque si seguimos leyendo, noten lo que dice en el siguiente verso. Día y noche
la rodean sobre sus muros. Así que habla de personas que rodean la ciudad sobre sus muros. Y dice, iniquidad y aflicción hay en medio de ella. Normalmente, esas cosas verdaderamente traen el juicio de Dios. Así que estamos hablando de la capital de algún imperio que está en contra de David, de algún pueblo, alguna nación, que viene en contra del pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que uno pensaría, pero fíjate en otro detalle. Dice, queriendo juicio. Juicio hay en medio de ella. Aquí ella se refiere a la ciudad. Y no se apartarán de sus calles la opresión y el engaño. Así que está hablando de esta ciudad y realmente no hay nada bueno que pueda decirse acerca de ella. Es una ciudad de corrupción, de opresión, de conflicto y de violencia. No refleja el carácter de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Mientras vemos todo eso, resulta lógico, racional, creer que estamos hablando de una ciudad enemiga. Pero cuando llegamos al siguiente verso, verso 13 en hebreo, 12 en tu Biblia, dice, porque no es un enemigo el que me desprecia. No es quien tú esperarías que te desprecie como los enemigos de Israel. Él dice, si ese fuera el caso, yo lo soportaría. Dice, no es mi enemigo el que contra mí se exalta, es decir, se exalta a sí mismo. Si este fuera el caso, simplemente me escondería de ti, dice el salmista. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Bueno, tenemos que llegar al siguiente verso y allí las cosas se vuelven difíciles de traducir, porque esto no es fácil de entender. Si vemos lo que David dice, él está hablando de un enemigo. Obviamente, en un principio pensaríamos que este enemigo es un enemigo extranjero, alguna de las naciones que vienen contra Israel, y que la capital de ellos, esa capital extranjera, está llena de corrupción y Dios está listo para juzgarlos. Eso es lo que David está diciendo. Pero aquí está el problema. Cuando llegamos al verso 14 en el texto hebreo, 13 en español, dice, y tú, refiriéndose al enemigo, eres un hombre. Esto habla probablemente de un compañero judío, y la razón por la que lo digo es porque dice, kei arki. Erek significa estimado, y esto se traduciría como mi asociado. Podríamos usar el término camarada. Es un compañero que es un amigo y aliado de David. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque después dice alufi, que usualmente es un término que habla de una persona de gran autoridad, como un general. Dice, mi general. Y habla de alguien a quien conoce muy bien, cuando dice, uno que es conocido para mí. Luego dice, en el siguiente verso, que juntos tomábamos dulce consejo. Literalmente es la palabra para dulce, lo que significa que juntos solíamos orar, buscar el rostro de Dios y queríamos conocer aquellas cosas que eran agradables, dulces, agradables y placenteras para Dios. Y si eso no te convence, puedes mirar la última parte de este verso que dice, en la casa de Dios caminábamos. Y luego dice, en emoción. Esto probablemente es un término que nos habla de un contexto espiritual. Así que está hablando de alguien que es un aliado, a quien conoce muy bien y que sirvió con él y adoró con él. En mi opinión, lo que está diciendo es esto.
esta ciudad que está lista para el juicio, que está llena de violencia, corrupción y conflictos y todo eso, es Jerusalén. Sin el liderazgo de David, la ciudad se ha corrompido. Lo que David está diciendo es esto: Dios, esta ciudad está lista para tu juicio. No quiero que eso pase. David quiere recuperar su posición, quiere volver y traer arrepentimiento, traer un cambio piadoso, buscar justicia, rectitud y santidad en esta ciudad. Quiere ver un cambio, y por eso es que lo vemos hablando de un compañero o un amigo o un aliado, alguien que incluso adoró al Dios de Israel con él. Verso 16 en hebreo, 15 en español. Dice: la muerte es traída sobre ellos. Ellos descienden al Seol vivos. Lo que está diciendo es, esto es lo que les viene. David está diciendo que es por causa de su maldad, porque hay maldades en su morada, y estas maldades están en medio de ellos. Por tanto, David dice: yo a Dios he clamado, y el Señor me salvará. Respecto a esta palabra salvar, cuando soy salvo de mis pecados, ¿qué pasa? Soy restaurado ante Dios. Esta palabra para salvación tiene una connotación de restauración. Y lo que David está diciendo es: estoy en el desierto, ese no es el lugar donde el rey debería estar. Él necesita regresar a la capital, a Jerusalén, para poner las cosas en orden. Y si no lo hace, él sabe que estos individuos van a traer juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Por cierto, varias generaciones después de David, cuando el reino fue dividido, vemos que el juicio de Dios cayó sobre la nación del norte, llamada Israel, esas 9 tribus y algo. Y después de eso, cayó sobre Judá, a esas 2 tribus y algo. Así que está hablando de algo que ha sucedido, un liderazgo inadecuado, impío, injusto, que trae el juicio de Dios sobre Jerusalén. Pasemos ahora al siguiente verso. Verso 18 en hebreo, 17 en español. Dice: tarde, mañana y mediodía. Ese es el orden. El día comienza en la tarde, según la Biblia. Y luego viene la mañana y luego el mediodía. Y David dice aquí: ¿qué hago? Conversaré. David está orando diligentemente, constantemente, en todo tiempo. Y dice: voy a hacer, y tenemos esa misma palabra en distinta forma. Dice: un ruido molesto. David no va a permitir que suceda eso que parece que va a suceder. David quiere un cambio, y por eso él dice: y él oyó mi voz. Redimió con paz mi alma. Desde, y aquí habla de mi parte interior, desde lo interno. Dice: porque muchos eran aquellos que estaban contra mí. Así que David está diciendo aquí: Dios, has oído mi voz, vas a responder, vas a tratar con los muchos que están contra mí. Dice en el verso 20, Él oirá, es decir, Dios oirá y responderá a ellos. El que se sienta, y esto es desde tiempos antiguos, o sea, David no está basando esto en algún deseo de él, ni en una esperanza vacía. David le está hablando a un Dios que tiene un testimonio, que tiene un registro histórico. Y David está diciendo:
sé lo que has hecho en el pasado, sé cómo te has comportado cuando las personas se vuelven a ti de esta manera y con este propósito, y sé que lo harás otra vez. Dice en la segunda parte de este verso, ellos, esos que están en Israel, que no son fieles, dice, ellos no cambiarán sus pensamientos equivocados por pensamientos correctos. Así que David quiere que Dios se encargue de esos enemigos para traer un cambio a la nación. Porque no temen a Dios. Y, por lo tanto, él dice, extienden su mano contra los que están en paz. ¿Y qué hacen? Aquí está hablando de uno que es enemigo. Ellos extendieron su mano, ese enemigo, contra aquellos que están en paz. ¿Qué hacen ellos? Ellos violan su pacto. Así que una vez más está hablando de aquellos que no son un pueblo sin pacto, sino de los que tienen un pacto y lo están violando. Ellos están extendiendo su mano contra aquellos que están en paz con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren la voluntad de Dios. Quieren la corrupción, porque eso está más acorde con sus deseos. Creen que a través de la corrupción, a través de la violencia, a través de la iniquidad, a través del engaño, obtendrán lo que quieren. Eso es lo que David está diciendo aquí. Él dice acerca de ellos, resbaladizas. Sus palabras son resbaladizas y la siguiente palabra es mahmaot. Sé que en algunas Biblias usan la palabra resbaladiza como mantequilla, pero aquí está el problema. Mantequilla en hebreo es gem'a. Esta es otra palabra, mahma'a, y en plural es mahmaot. Esto significa adulación. Así que dice, suaves son las declaraciones aduladoras de su boca. Está hablando de su, refiriéndose al enemigo, que pueden ser muchos. Y también, guerra hay en su corazón. Ellos no quieren la paz, no quieren la voluntad de Dios, quieren guerra, quieren pelear para obtener lo que quieren. Y David está allí intercediendo por su pueblo, por su nación y por la santa ciudad de Jerusalén. Luego dice, sus palabras son suaves como aceite y son como... Y aquí tenemos diferentes opiniones. Algunos dicen que aquí dice que son como una espada desenvainada. Ellos hablan de forma amable, pero lo hacen con una espada amenazante. Dicen cosas buenas aparentemente, pero bajo amenaza. Es decir, que dicen estas cosas y al mismo tiempo amenazan a la persona. Por otro lado, el comentario rabínico dice que es la palabra shav, que significa vano o fútil. Así que dice una de dos cosas. Sus palabras, eso que ellos dicen, no les creas, son mentiras, son palabras fútiles o son en vano. O que ellos, aunque dicen cosas amables, todo el tiempo están sosteniendo una espada contra tu garganta. Así que no creas lo que te están diciendo. No creas esas palabras amables. Ellos tienen una intención. Ellos están dispuestos a dañar, matar, a usar el peligro para lograr sus objetivos. Verso 23 en hebreo, 22 en español. Echa sobre el Señor o arroja sobre el Señor tu carga. Esta es una declaración maravillosa. Dice, echa al Señor tu carga. ¿Y qué hará Él? Él te sostendrá. Es de esta palabra de donde se deriva el término en hebreo moderno para economía. El término economía tiene que ver, por supuesto, con el comercio. Pero
es aquello que sustenta a un pueblo, a una nación, a un gobierno. Y lo que David está diciendo es, puedes echar tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá, Él proveerá, Él se moverá. Y además, dice aquí, no dará para siempre, o Él nunca permitirá, esa es una mejor manera de decirlo, Él no permitirá el tropiezo del justo. Así que estas personas no son justas. David está persiguiendo la justicia. Lo que quiere hacer está basado en los estándares justos de Dios. Ahora debemos hacernos una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Tengo objetivos justos y rectos? Si es así, Dios me sostendrá, me sustentará. Él no dejará que yo sea abatido por el enemigo. David dice, Él nunca permitirá, lo yiten leolam, Él no permitirá que el justo tropiece. Último verso. Dice aquí, porque tú, oh Dios, los haces descender a aquellos que están trayendo corrupción a nuestra ciudad y nación. Esto que él dice, a mí me parece que es una oración maravillosa. Ya él ha hablado del hecho de que ellos no van a cambiar sus pensamientos ni sus objetivos. Están comprometidos con lo que quieren. Están dispuestos a amenazar y están dispuestos a matar a cualquiera que se interponga en su camino. David dice, Dios, quiero que actúes para que yo pueda volver, para que pueda ser restaurado y para que pueda traer un cambio en mi pueblo y en mi nación. Así que él dice, y tú, oh Dios, hazlos descender al pozo de la destrucción. Simplemente está diciendo que ellos deben morir y que deben dejar de existir. ¿Por qué? Porque son hombres anshe damim. Damim es la palabra para sangre en plural, pero la implicación es que estos son hombres que derraman sangre. Es lo que hacen. Y noten la siguiente frase. No solo son hombres que derraman sangre, sino también que engañan. Y David dice, Lo yehasu yemeiham, que significa, no permitas que alcancen ni siquiera la mitad de sus días. Si se supone que vivamos 70 años, córtales la vida a los 35. Veamos cómo concluye David. Aquí hay un hombre de Dios que está orando para que Dios vaya contra sus enemigos. Algunos podrían decir, oye, ¿no se supone que oremos por nuestros enemigos? Sí, es cierto. Pero eso es para que el enemigo cambie. En este contexto, por lo que David ha revelado, estos hombres están haciéndole daño a otras personas, están derramando sangre. Por lo tanto, el juicio debe caer sobre ellos, no sobre la ciudad. La ciudad puede salvarse. La ciudad puede ser llevada al arrepentimiento. La ciudad puede cambiar. Y David dice, todo esto que yo deseo, yo tengo fe, yo espero confiado a que esto suceda. ¿Por qué? Noten lo que dice. Y yo confiaré en ti. Esto es algo grande. David está diciendo, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que temo, David ve al enemigo. Él ve que son hombres que derraman sangre. Estos son hombres que dirían cualquier cosa, mentiras, engaños, para lograr sus objetivos. Y además son numerosos. Entran en un pacto y rompen ese pacto. Dicen lo que tengan que decir para lograr engañar a las personas. Esas personas son aduladoras, con palabras resbaladizas. Pero David dice, a pesar de todo eso, Dios, yo confiaré en ti. La maldad, las malas acciones de ellos, no logran hacer que David cambie. Él va a permanecer fiel.
y entiende que, en última instancia, es Dios quien los derribará. David está diciendo, Dios, haz tú esto, restáurame, y yo seré una fuerza para la justicia. Seré un instrumento de restauración. Yo serviré para que tus propósitos sean realizados. Quisiera cerrar con esto. Cuando te encuentras lleno de estrés y ansiedad, sintiendo que el enemigo tiene la ventaja contra ti, ¿es porque no estás logrando lo que tú quieres? ¿O porque no estás logrando lo que Dios quiere? En lo personal, he encontrado que, normalmente, no siempre, pero la gran mayoría de las veces que me siento lleno de estrés o ansiedad, es porque estoy enfocándome en mis propios deseos. O porque en lugar de confiar en Dios, estoy mirando al enemigo y a lo que el enemigo trae sobre mí. La otra noche, en nuestro centro de estudio, estábamos estudiando la primera carta de Juan, capítulo 4. Y allí está este versículo maravilloso que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ese amor, si miras el contexto, es el Espíritu de Dios, Dios mismo morando en su pueblo. Y eso produce un cambio increíble. Y eso es lo que David está esperando en esta situación, un cambio. Cuando estás caminando y estás comprometido con los propósitos de Dios, serás usado para traer un cambio maravilloso. Cierra con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.